Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. Yo soy Sundiata Keita, escritor, actualmente representante por el subsector de escritores independientes en el Consejo de Literatura en el distrito de Medellín. En el día de hoy vamos a hacer una brevísima reflexión, sin embargo importante, para nuestro quehacer creativo como autores, también un poco como lectores igual se aplica, básicamente sobre dar una mirada al universo interno, ¿no? Una mirada interna, una mirada introspectiva a la generación de nuestro trabajo literario. Es importante hacer esto porque nos permite rastrear algunos elementos que llevamos siempre a cabo y cómo son esos procesos mentales que tenemos, esos procesos creativos. Es bueno construir un esquema, por lo menos yo así lo considero, para poder ir mejorando, ¿no? Para tener de alguna forma una especie de evaluación y control del trabajo literario que se va haciendo. Esto dentro de una línea, por supuesto, un poco más cercana, más próxima a un concepto de trabajo. No porque, digamos, se niegue completamente el tema de la inspiración, por así decirlo, aunque no esté uno, por supuesto, por lo menos en este caso, 100% de acuerdo y priorice el proceso del trabajo sobre una inspiración, digamos, pura e incontaminada, ¿no? Que genera por sí misma y para sí misma un texto literario, pues sin mayor rigor y sin mayor control. Tampoco, pues, podemos entrar a hablar de una especie de ISO literario, ¿no? Una especie de escala de control y, digámoslo así, administrativo, por así decirlo, o de procesos, de proyectos, pues. Pero sí es importante tener en cuenta cómo construimos, cuál es nuestra motivación, cuáles son los elementos pues que tenemos, los presaberes que tenemos a la hora de escribir, también cuál es el contenido que queremos expresar en la obra, si queremos expresar un mensaje o no, y por supuesto importante nuestra conceptualización como creadores, en qué momento va creciendo. Entonces, por principio, el tema de la motivación es un tema muy importante. Es un tema importante, ¿por qué? Porque muchas veces la mayoría podría decir yo que la mayoría de casos, teniendo en cuenta pues una generalidad, porque habrá circunstancias personales, psicológicas, actitudinales que tengamos, cada uno tiene y pueden determinar o no, digamos, el desarrollo de un trabajo literario. Pero muchas veces, muchos de los casos obedece al tema de la motivación. Es decir, aparte de ese deseo de comunicar, de esa situación, de ese llamado a escribir, que nos convoca a hacerlo con regularidad para contar una historia que, por decirlo así, tenemos acá en la cabeza, pero no hemos plasmado en el papel o en el computador, pues, usar más un término un poco más contemporáneo. Pero de todas formas, es importante revisar la motivación. Porque cuando la motivación no es estrictamente, primero, no es estrictamente literaria, ¿no? Pronto sobre todo ahora con el auge que ha habido de todos estos temas que ya lo hemos conversado en el canal, de escribir libros, digamos, con ayuda de la inteligencia artificial y subirlos a una plataforma y vender. Esa no es la motivación realmente más importante y más, sobre todo más instrumental. No hablemos ya en términos de correcto o incorrecto, sino que instrumentalmente, a nivel utilitarista, a nivel como herramienta, no es la mejor motivación. Porque primero, muchos de esos libros puede que no se vendan, puede que no se den la ganancia en el tiempo que la gente espera. Entonces no debe ser la motivación decir voy a escribir un libro para subirlo y ganar allí dinero, porque no es una motivación práctica. Eso sería práctico si el libro fuese un producto, por decirlo así, o una inversión de tiempo y de recursos completamente asegurada y que la gente los hiciera en masa, pero ya los lectores hoy en día afortunadamente se hacen cada vez más exigentes en ciertas plataformas especializadas donde van a
comprar los libros, entonces producir en gran volumen únicamente con la motivación de obtener un dinero, pues no es realmente, como vemos, muy útil, porque sencillamente ese modelo de negocio puede no funcionar. También en cuanto a la motivación de plasmar estas ideas y de compartir, también hay que ver cuánto se deja, ¿no? Cuánto queda, digámoslo así, de nuestra experiencia y nuestro conocimiento al servicio de la obra, cuánto tiene un poco de catarsis, algunas cuestiones que nos desahogamos allí, y tiene que haber también un equilibrio con eso, ¿no? Porque por un lado, si se va a hablar desde cierta experiencia, pero no hay un elemento vivencial. Muchas veces sentimos como lectores cuando nos enfrentamos a ese texto que nos encontramos realmente frente a una situación artificial, y el poder de verosimilitud, de convencimiento de la historia decae mucho, porque es una persona que está escribiendo sobre algo que no maneja, una temática que no conoce, situaciones, no porque necesariamente a nivel experiencial haya tenido que vivirlo, por decirlo así, en primera persona, pero sí hay ciertos temas que requieren una sensibilidad que no todos tenemos. Entonces, las personas que tienen esa sensibilidad en determinadas áreas podrían enfocarse allí en cuanto a su motivación para escribir, y escribir de esas sensibilidades, ¿no? Para narrar ciertas situaciones. Por ejemplo, una persona que tiene la aptitud y la capacidad, que ya lo vimos en otro video, ¿no? Tanto la potencia creativa que se manifiesta después en el acto creativo, cuando se materializa. Por ejemplo, una persona que ha cuidado enfermos mucho tiempo, porque es enfermero o enfermera, está relacionada con el sector salud. Al escribir una historia donde refleje, por ejemplo, un caso que le impactó o las condiciones generales, puede transmitir mucho mejor que cuando no se ha tenido esa experiencia. Esa también es una buena razón para tener en cuenta en cuanto a la motivación. ¿Cuánto deja en este caso en este perfil, pues este presunto, este supuesto hipotético, es el término, este hipotético escritor del sector salud, que va a escribir una novela sobre un paciente que cuidó, una cuestión así? ¿Cuánto deja de su propia experiencia? ¿Cuánto se desahoga al ver las situaciones que ahí pueden suceder, la postración de la persona, un paciente en una cama que se va deteriorando? ¿Y cuánto también contribuye literariamente a contar esa historia de una manera que atraiga al lector? Son dos cosas. No puede ser ni un diario exclusivamente pues en lo personal para plasmar cuestiones allí, ni puede ser un tratado matizado con un barniz ahí de literatura, pero un tratado sobre, digamos, las condiciones médicas o el desgaste, digamos, de la enfermedad tal de un paciente. Hay que buscar un equilibrio allí, como debe hacerse con todo. Hay otro elemento también, el tema del contenido, está muy relacionado con la motivación, si lo vemos así como lo acabamos de hacer ahora. Evidentemente, muchas veces se quiere dar un mensaje de orden moralizante, en muchos casos, de orden ideológico, en la gran mayoría de casos. Ese es el tema de los sesgos del escritor, que pues quizá lo hemos tocado tangencialmente, porque en últimas los temas están muy amalgamados, pero a veces uno, digamos, toma uno y lo examina un momento por aparte, pero digamos que tiene que ver un poco con los sesgos en el cuanto a un mensaje. Si se quiere dar un mensaje de orden ideológico, político, como les decía, de orden ético, ¿qué tanto pesa eso? Porque muchas veces a la hora de contar una historia, se cuentan personajes que, por más desde el punto de vista ético, realmente su actuar no es de esa manera, pero la historia puede ser muy interesante, pese a que no genere, por así decirlo, y esté de acuerdo además con conductas éticas tradicionalmente evaluadas así, como puede hacerse con éxito tratar un tema. Por ejemplo, se me ocurre ahora este libro tan conocido, ¿no? Del el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Por ejemplo, cuando se lee este libro de Stevenson, se da cuenta que ahí hay todo un desarrollo frente al tema científico, como la fórmula. De hecho, Mr. Hyde, que es un personaje con trechos, un personaje que refleja, es decir, en su anatomía,
todo ese tema de la maldad y demás, y cómo se hace, cómo Stevenson logra hacer esa síntesis entre lo estrictamente literario, ¿no? Lo que está hablando allí, la puerta, por decirlo así, a esa situación fantástica, por un lado, y por otro lado, el tema ético, haciéndolo pues con un equilibrio y no se siente pues que es un tratado frente a las virtudes y los defectos y tampoco se siente que es una historia completamente alejada de ello. Ese es un buen ejemplo. Entonces el tema de la motivación, puede usted, tema del contenido también, puede usted querer dejar un mensaje moral, puede usted no querer dejarlo por hablar del tema ético, o puede usted hacerlo como en este ejemplo, por decir, irlo balanceando a lo largo de la obra que está escribiendo. También tenemos que ver un tema que tiene que ver con los conceptos, ¿no? Los conceptos que nosotros podemos ir construyendo a lo largo de nuestro quehacer. Es decir, de qué manera nosotros vamos aprendiendo y aprendiendo, es decir, tanto desde el punto de vista cognitivo como desde el punto de vista de captar, cómo vamos captando diferentes tendencias literarias, cómo las pasamos, pues, las sintetizamos y generamos unos elementos nuevos que nos puedan ayudar a contribuir, ¿cierto? No solamente con un análisis general de la obra de otra persona, sino también en nuestro propio trabajo literario. Entonces debemos tener eso muy en cuenta y es realmente importante tener la capacidad de expresar, por ejemplo, de poder sustentar, por lo menos, no digamos un nivel académico, catedrático, ni mucho menos, pero sí poder sustentar todo lo que tiene que ver con cuál es nuestra concepción de la literatura, qué es lo que nosotros pensamos realmente que la literatura viene a hacer y poder hacerlo con nuestros propios textos, ¿no? Para que vayan alcanzando un nivel y una madurez mayor. Entonces es importante tener en cuenta estos elementos y otros que por temas de tiempo no vamos a desarrollar en este mismo video, ¿cierto? De todas maneras, pues la invitación es a que ustedes también nos comenten, pues, realmente en esta mirada interior que le dan, si están en el ejercicio de escribir, cuál es su experiencia de esa mirada, qué elementos podrían ustedes decir, por ejemplo, para catalogar su propio trabajo literario, cómo lo catalogarían, perdón, qué conceptos usarían, cómo desarrollarían esos conceptos, eso también es importante. En cuanto al tema de la motivación, pues qué es lo que los impulsa a escribir, el tema del contenido, pues, y los mensajes que se van a dejar. Es importante tener todos estos elementos en cuenta para ir enriqueciendo la discusión y para ir también aprendiendo, pues, ya y poder conceptualizar, no únicamente referirnos a obras de otras personas, sino también a nuestro propio trabajo literario. Entonces, como siempre, agradeciéndoles su visita y permanencia en el canal, invitándoles a suscribirse, a compartir, pero sobre todo a comentar para poder conocer sus opiniones y no siendo más, nos veremos entonces en un siguiente episodio.